¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! A los que no habíamos saludado, a los que no veíamos desde el año pasado, ¿no? Gracias a Dios que estamos vivos. No, eso es todo. ¿Necesitamos algo más? No, no necesitamos más nada. Y vamos a estar platicando hoy de un nuevo tema. Vamos a comenzar en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a los que se conectan del otro lado, agradeciendo a Dios por su gracia y su misericordia para con nuestras vidas. Estamos comenzando, relanzando un nuevo año con el Ministerio de Hombre Íntegro y aquí estamos listos para comenzar en esta, al menos aquí en Guadalajara, mañana fresca, ¿no es así? Mañana fresca, casi fría, podemos decir, casi fría. Así que vamos a comenzar un nuevo tema en el cual hemos sido desafiados, vamos a ser desafiados durante el transcurso de este tiempo hasta en principio la fecha original es marzo, el primer fin de semana de marzo, donde vamos a tener nuestro congreso de varones, si Dios nos permite, 4 y 5 de marzo, así está programado, así está proyectado. Esperemos que Dios en su gracia nos permita hacerlo. Y el tema que queremos comenzar a desarrollar, comenzar a estudiar, comenzar a ver en esta serie es el tema de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y hoy vamos a descubrir algunas definiciones interesantes que yo les decía a los hombres con los que compartimos anoche, que no necesariamente te va a dejar claridad, al menos no definitiva, sino que te tiene que dejar esa necesidad de querer saber más acerca de la voluntad de Dios para poder indagar y poder encontrar las verdades que necesitamos para realmente desarrollar en nuestras vidas un conocimiento amplio, sobre todo, más que un conocimiento, una práctica de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que hoy vamos a estar desarrollando este tema, la voluntad de Dios. Vamos a estar desarrollando. ¿Me regalas, Mike, si no es molestia, una hoja? Porque no me quedé con hoja. Gracias. Vamos a estar desarrollando hoy este tema, la voluntad de Dios, pero antes de buscar en la palabra de Dios algunas respuestas para las preguntas que puede haber en nuestros corazones, vamos a buscar la guía de nuestro Dios. Así que vamos a pedir su guía y su dirección a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Tenemos un nuevo desafío por delante en este año que está comenzando, Señor, como varones, y queremos ser realmente diligentes en todo lo que hacemos, caminar hacia nuestra integridad, y por eso llegamos a ti y a tu palabra para que tú hables a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y te agradecemos por todo lo que tú harás, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar entonces hablando acerca de la voluntad de Dios, y para empezar a hablar de la voluntad de Dios no hay mejor pregunta que hacernos que ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces, antes de comenzar a desarrollar este tema, me gustaría saber, ustedes que están aquí, incluso ustedes que están del otro lado también, puedan decirnos qué es la voluntad de Dios, qué piensan que es la voluntad de Dios, cómo comenzamos a definir. No hace falta ahora una respuesta teológica, sino una respuesta que salga de tu corazón y que tú me digas, esto para mí es la voluntad de Dios. No hay respuestas incorrectas, sino que vamos a buscar, consensuar y buscar una definición. ¿Qué podemos decir acerca de la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo la definimos? Pues, precisamente debemos definir qué es voluntad. Por eso, ¿qué es? La voluntad es de querer, facultad de querer o rehusar. Ok. ¿Alguien más que nos pueda agregar algo en cuanto a esto? En nuestros términos, la voluntad de Dios es que conozcamos de su palabra y obedezcamos. Ok, conocer y obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Obviamente que cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, cada vez yo no lo puedo definir por ustedes lo tienen que definir, tendemos a, en cierta manera, necesitar de la voluntad de Dios en nuestra vida en cosas muy prácticas cada día. Por ejemplo, buscamos aplicar la voluntad de Dios en temas como ¿qué trabajo debo tener? ¿Con quién me tengo que casar? Si soy soltero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto a que yo sea padre? ¿En cuanto a qué estudios quieren tener mis hijos? Entonces, es como que dentro de nuestro diario vivir tenemos una necesidad escrita en nuestro corazón de buscar la voluntad de Dios, ¿no? O al menos de alinearnos al pensamiento de Dios. Pero muchas veces no entendemos, no sabemos cómo hacerlo, porque simplemente no conocemos siquiera el término o lo que realmente significa la voluntad de Dios. Y vamos a empezar a analizar este tema
Y antes de empezar a redireccionar nuestras vidas hacia lo que definitivamente Dios quiere para nosotros, porque eso se trata de la voluntad de Dios, vamos a tener que definir qué es la voluntad de Dios, y con esta pregunta vamos a empezar. Y vamos a ver tres aspectos dentro de la teología, dentro del estudio de Dios, ¿no es cierto?, y de su palabra, que definen su voluntad, o cómo definimos su voluntad. Y vamos a ver en primer lugar que la voluntad de Dios es una voluntad definitiva. Vamos a completar nuestras hojas que ahí tienen. Es una voluntad definitiva. Y cuando hablamos de la voluntad definitiva, tenemos que irnos de su soberanía. Y entendemos porque hemos visto aquí acerca de qué se trata la soberanía o qué es la soberanía de Dios. Es decir, que Dios está por sobre todas las cosas y sobre Dios no hay nadie. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nadie hay, incluso la palabra de Dios dice que nadie hay quien le dicte a Dios o quien le puede dictar a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que entender algo muy importante de la voluntad de Dios, que es una voluntad soberana o es una voluntad definitiva porque Él designa y ordena todo lo que sucede en nuestras vidas. Bien mencionábamos Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? ¿Qué dicen sus hojas? Conforme al propósito ¿del qué? Eterno de Dios. Del que hace todas las cosas. ¿Según qué? Según el designio. Esa palabra designio su voluntad es según como Él lo piensa. Eso significa designio su voluntad. Según Él lo piensa y según Él lo dice, y obviamente según Él lo ejecuta. Cada uno de nosotros debe entender esto en cuanto a la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano, ¿no es cierto? Entonces entendemos que su voluntad no puede ser frustrada y que no ocurre nada que no esté bajo su control. Es decir, nada se sale del control de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Sí. Job, aquel hombre, ¿no es cierto?, que quizás muchos de nosotros admiramos, pero seguramente nosotros no queremos pasar ni 5 minutos por la situación que él pasó. Job, después de todas las pruebas, de todas las cosas que él pasó, escribe en el capítulo 42 del libro que lleva su nombre, versículo 2, lo siguiente: yo conozco, dice Job a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No podemos separar lo soberano de Dios de su voluntad. Es decir, y alguien me preguntaba anoche algo muy interesante en cuanto a la voluntad de Dios, y creo que es algo que podemos tomar en cuenta. Podemos entonces, al entender que la voluntad de Dios es definitiva, porque se basa en la soberanía de Dios, podemos llegar a preguntarnos: ¿puede acaso la voluntad de Dios ser flexible? ¿Puede en algún momento permitir algo de flexibilidad, es decir, que se pueda torcer, como decimos por ahí, torcer tantito para que las cosas ocurran de alguna forma diferente? Definitivamente no, porque si no, Dios en cierta manera estaría como jugando incluso con lo que Él mismo piensa y dando oportunidades a ciertos cambios, a estas circunstancias que pondrían en duda su soberanía. Y no quiero decir así pondría en duda en el sentido de que Dios no es soberano, ni mucho menos, pero dentro del pensamiento humano necesitamos aterrizar un pensamiento que nos lleve a entender cómo es la voluntad definitiva de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esto, más que hablar de la flexibilización de la voluntad de Dios, cuando hablamos de un Dios soberano, entendemos que para nuestra forma de pensar, Dios, podemos decir en cierta manera que Él utiliza circunstancias para que nosotros podamos entender realmente, o Él permite que cosas sucedan en nuestras vidas para que nosotros podamos realmente entender su voluntad en el amplio sentido de lo que es su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mientras la voluntad soberana de Dios muchas veces a nosotros nos es oculto, porque nosotros deseamos la voluntad, pero imaginémonos de un momento a otro que Dios revela todo lo que quiere para el ser humano. ¿Cómo sería nuestra reacción como ser humano? ¿Cómo sería nuestra dependencia de Dios al saber todas las cosas que nos van a pasar? Ya no lo buscaríamos o ya no lo ocupamos. ¿Verdad? Por lo tanto, más allá que la voluntad de Dios es definitiva en nuestras vidas, no necesariamente quiere decir que nos es toda revelada. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que a veces nos pone a nosotros en un cierto predicamento de decir, bueno, entonces la voluntad de Dios es flexible acá, flexible allá, porque como no me dice qué hacer, es como que me da ciertas libertades para escoger. Pero nada ocurre fuera
de la soberanía de Dios. Y Job lo dijo claro, yo sé que tú conoces todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Estamos de acuerdo? 2, en cuanto a qué es la voluntad de Dios o cuáles son las definiciones o los aspectos a tener en cuenta. La voluntad de Dios es revelada o preceptiva. Es lo mismo, pero con palabras un poco más complejas. Revelada o preceptiva quiere decir que ya está escrita, los preceptos ya están marcados. Hay una parte de la voluntad de Dios o la voluntad de Dios que, como recién decíamos, Dios nos la revela. Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, que nosotros podemos saber qué es la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico. Tomemos los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos es una voluntad revelada con Dios, ¿sí o no? Claro. Recordemos algunos de ellos. La voluntad de Dios es que nosotros no matemos, no robemos, no codiciemos, no adoremos imágenes, ¿no? Esa es la voluntad preceptiva, son los preceptos revelados por Dios para nuestra vida. Vamos entendiendo un poquito en cuanto a esto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va más allá en nuestras vidas de lo que decíamos al principio. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo debo tener? ¿Si debo o no comprarme esta casa? ¿Si debo o no cambiar el carro? Claro que son cosas que Dios nos va a ir marcando y que vamos cumpliendo conforme a lo que Él marcó. Pero para entender la voluntad de Dios en mi vida, empieza por este tipo de cosas. Entender cuál es su voluntad revelada. Porque la comprensión, hombres, de este aspecto de la voluntad de Dios nos da a reconocer que si bien tenemos el poder y la capacidad de elegir, Dios nos marca claramente en esta voluntad, y completamos en nuestras hojas, Dios declara lo que bueno que debo hacer o lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que debemos y no debemos hacer cuando hablamos de su voluntad o del aspecto de la voluntad de Dios revelada. No hacer, ¿verdad? Exactamente, lo que debemos o no debemos hacer. Hay un versículo muy interesante que nos explica acerca de la voluntad de Dios y de cómo hay actores dentro de esa voluntad que al final cumplen lo que Dios designó. Hechos capítulo 4 lo tiene en sus hojas, versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente: de hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Pero al ponerse en contra de él, fíjate lo que dice Hechos, al ponerse en contra de Jesucristo, ¿qué sucedió? ¿Cumplieron los planes que habían designado ellos o lo que ellos habían planeado? No. ¿Qué dice? Hicieron que tus planes se cumplieran todos estos. Hicieron que tus planes se cumplieran. Eso es precisamente lo que acabas de decir. Ajá. La voluntad de Dios se refiere al plan y propósito eterno de Dios. Definitivamente. Y así termina Hechos capítulo 4 que acabamos de leer. Todo esto sucedió por tu poder. ¿Y por qué? Y porque así lo quisiste. Porque así lo quisiste. Todo esto había sido revelado tiempo atrás en las profecías, ¿no? Hablaba de un cordero inmolado, hablaba de aquel que venía, ¿no es cierto?, a establecer un reino, hablaba de aquel que iba a morir en una cruz, acá hablaba de aquel que iba a recibir cierta cantidad de latigazos, aquel que iba a ser coronado, ¿no es cierto?, aquel que iba a ser levantado en un madero. Bueno, todo eso era una voluntad de Dios revelada que ahora tiene un cumplimiento en un tiempo y donde Poncio Pilato, Herodes, las naciones y la multitud de Israel lo único que hacen es alinearse al cumplimiento de la voluntad revelada por Dios. Por lo tanto, necesitamos entender que la voluntad revelada nos marca claramente lo que se debe y lo que no se debe hacer. Pero de todos modos tenemos una participación dentro de, porque dentro de esta voluntad revelada también está nuestra responsabilidad. Porque al saber lo que debo hacer, ¿no es cierto?, y lo que no debo hacer, la palabra de Dios es categórica. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Peca. Peca. Si tú sabes lo bueno que tienes que hacer y no lo haces directamente ante la voluntad revelada de Dios, dice la palabra de Dios que tú eres considerado o tú estás pecando, errando al blanco. 3. La voluntad de Dios, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta. Es una voluntad perfecta y dentro de esa perfección es una voluntad permisiva. Y digo esta palabra porque quiero jugar un poquito con esta palabra. Porque muchas veces tomamos esta palabra permisiva
tenemos permiso para hacer lo que queremos dentro de la voluntad de Dios. Pero no, la palabra permisiva, correctamente ubicada dentro de esta definición de voluntad perfecta, es que la voluntad de Dios nos permite que nosotros seamos parte de su voluntad. No necesariamente que nosotros dejemos de lado la soberana voluntad de Dios para poner en juego nuestra voluntad. Claro que tenemos libertad de acción y libertad de decisión, pero ya hemos visto que ante la voluntad revelada, ¿no es cierto?, tenemos compromisos. Ya sabemos qué hacer y sabemos qué no hacer. Y ante lo que dijimos primero, ante su voluntad definitiva, nosotros también sabemos y tenemos la responsabilidad de alinearnos ante la soberanía de Dios. Por lo tanto, eso, cuando hablamos de voluntad permisiva, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea de pensamiento dentro de cristianos que hablan de la voluntad de Dios definitiva o declarada y la voluntad de Dios permisiva, en la que me deja hacer lo que yo quiero aunque me equivoque. No, sino que el hecho de ser permisivo es decir, la voluntad de Dios es tan perfecta que dentro de esa perfección revelada en mi vida, en cuanto a su voluntad, tengo un rango de acción, tengo una obligación de actuar. ¿Estamos de acuerdo? Olvidémonos de ese concepto que lastimosamente no es otra cosa más que darnos, incluso muchas veces ponernos sobre el pensamiento soberano de Dios. No podemos ni siquiera pensar, incluso siendo pecadores, incluso estando alejados de Dios, que nosotros tenemos permiso para hacer lo que queremos. O para incluso torcer o acomodar o tomarnos un permiso fuera de lo que Dios ya definió para nuestras vidas. Tampoco quiere decir esto que somos, porque de repente muchos del concepto que manejan este concepto de voluntad permisiva dicen, entonces somos unos títeres, que simplemente unas marionetas, que simplemente designan cuáles son los movimientos y nosotros actuamos. No, pero sí hay dentro de la voluntad de Dios definitiva, dentro de la voluntad de Dios que es revelada, hay un compromiso a actuar. Y sabemos que si actuamos conforme a la voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas perfectas. Estamos haciendo las cosas perfectas. Porque vamos a llegar un día en que vamos a dar cuenta delante de Dios sobre nuestras acciones. Y Dios va a mostrar claramente y va a decir, mi voluntad te la revelé. ¿Y cuál era, Padre? Bueno, mira, te dejé acá en 66 libros. Más aparte el Espíritu Santo, que es la mente de Cristo en cada uno de nosotros, para saber qué es lo que tenías que hacer. ¿Sí? Para saber qué es lo que tenías que hacer. Y sin embargo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Estamos de acuerdo en cuanto a esto, hombres? Entonces, debemos entender que cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, esta voluntad, y completamos en nuestras hojas, define lo que es agradable a Dios, lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. Así que si no tenemos cuidado con esto, podemos llegarnos a obsesionarnos con la voluntad de Dios en forma incorrecta. Y en lugar de nosotros alinearnos a la voluntad de Dios, tomar la voluntad de Dios y alinearlo, o el pensamiento de Dios, alinearlo a nuestro pensamiento. Porque vamos a estar más clavados, perdón la expresión, en la voluntad que Dios no nos descubre, en esa voluntad que Él oculta, porque Él no lo tiene que revelar todo a nosotros, sino que en su tiempo va a revelar las cosas, más que lo que ya dice que tengo que hacer y no estoy haciendo. 1 Pedro 1:15-16, como aquel que os llamó es santo, en cuanto a la voluntad de Dios, que dice, sed vosotros también santo, ¿dónde? Vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, declarado y definitivo y perfectamente, que nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y la santidad sabemos que hemos sido apartados del pecado. ¿Y apartados para qué? Para un propósito, para Dios. Y es en eso donde debemos nosotros realmente enfocarnos. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. Entonces, dentro de esto que ya sabemos en cuanto a la voluntad de Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo empieza mi actuar dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué creen, hombres? ¿Qué creen? Y es una palabra que hemos utilizado mucho en varones y que es el secreto para que realmente nuestra vida funcione en forma correcta y comencemos a alinearnos al pensamiento de Dios y de su voluntad. Nosotros debemos, ¿qué piensas? Obedecer. 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 Y completamos allí en nuestras hojas. Obedecer la voluntad revelada.
lo que ya sabemos, lo que vamos descubriendo, y no especular, no perder el tiempo en aquello que Él aún mantiene oculto. Hay cosas que Dios no ha revelado y hay cosas que no va a revelar, hombres. No va a revelar, sino que es como un juego de plataforma. ¿Alguna vez jugaron un juego de plataforma en un videojuego? Digo, lo llamo así porque creo que en nuestra época así le llamábamos. No podías pasar al siguiente nivel si no completabas. Y a veces llegabas a la puerta final y querías que la puerta se abriera, pero no se abría. ¿Por qué? Porque algo no hiciste. Entonces era volverte, buscar qué es lo que no tomaste, qué es lo que te faltó, para que eso... Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana y la voluntad de Dios. Va revelando conforme nosotros vamos avanzando en nuestro caminar con Dios. Por lo tanto, vivir, completamos en nuestras hojas, vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal y el propósito de nuestras vidas. Miren, alguien alguna vez, no puedo decir en forma equivocada, pero sí como una forma de desafiar mi vida, me dijo, la voluntad de Dios puede tener la forma que tú quieras, pero siempre la voluntad de Dios tiene un centro. ¿Sí? Tiene un centro. Quizás no es una definición que yo la tome como correcta, pero sí es una definición porque la voluntad de Dios, más que un centro, tiene una dirección. La voluntad de Dios tiene, podemos decir, un encauce. La voluntad de Dios es como una diligencia a la cual nosotros tenemos que andar en ella. Pero a veces podemos decir, esta persona me decía, que tú tienes que estar lo más al centro de la voluntad de Dios posible, como si tuviese un centro. Sin embargo, lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hombres, que sí es importante cuando tomamos como la voluntad revelada, como nuestro objeto principal, nuestro propósito de vida, es que eso nos va a llevar a estar más cerca de Dios, a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, más que decir que la voluntad de Dios tiene un centro, la voluntad de Dios tiene una guía, y esa guía está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, principios que nos van a servir para comenzar a entender o qué es lo que tenemos que hacer para comprender su voluntad. Y dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que todo lo que tenga que ver, cuerpo, alma y espíritu, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te pregunto, cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿necesariamente tiene que ser agradable y perfecta para mí? Los últimos 2 años que hemos vivido en nuestras vidas, ¿forman parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿O se le escapó a Dios lo que estamos viviendo? Forma parte, incluso Él lo había pensado mucho antes que sucediera, ni siquiera lo agarró de sorpresa. Pregunto, ¿eso es agradable a tu vida? ¿Lo que estamos viviendo? No. ¿Es perfecto? Sí. Por eso necesitamos entender, porque muchas veces malinterpretamos este versículo pensando que direccionar nuestra vida hacia la voluntad de Dios va a solucionar todos nuestros problemas. No necesariamente. Va a encauzar nuestra eternidad, pero no va a solucionar nuestros problemas en esta tierra. Es más, sabemos que dijo Jesucristo que en este mundo tendremos pruebas y aflicciones, pero que no debíamos temer porque Él venció al mundo. Sabemos que la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Y si alguno ama a este mundo, el amor de Dios no está en él. Y si tú amas a este mundo, automáticamente te conviertes en ¿qué? En enemigo de Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que para empezar a entender la voluntad de Dios, debemos entender que no pertenecemos a este mundo. Y que no necesariamente la vida en este mundo es color de rosa. Y que la buena voluntad agradable y perfecta de nuestra vida quiere decir que no vamos a pasar sobresaltos, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener crisis. No, va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber desencantos. Va a haber un montón de situaciones en nuestras vidas que lo único que buscan es que nosotros nos acercamos cada vez más a Cristo. Y estando cada vez más cerca de Cristo podemos decir
en esta imagen que hicimos en nuestra mente, que estamos en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Vamos a estar descubriendo en este caminar hacia qué es la voluntad de Dios y cómo opera en nuestras vidas diferentes aspectos que nos van a mostrar, ¿sí?, que para entender la voluntad de Dios necesitamos ser menos nosotros, cada vez menos nosotros. Por eso Pablo dice: renovaos, cambien su forma de pensar, cambien para así cambiar su forma de vivir, porque de eso se trata, de eso se trata. Entonces vamos a definir en primer lugar, y completamos en nuestras hojas, que la voluntad de Dios se puede conocer y se puede demostrar. La podemos y la debemos conocer, y así como la conocemos, la debemos demostrar, la debemos dar a conocer al mundo. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Complete en sus hojas. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos realmente deleitarnos. Debemos cada día buscar lo que Dios piensa para alinear nuestro pensamiento a su pensamiento. No solamente debemos sumergirnos en la palabra de Dios, sino que también debemos de ocuparnos haciendo el bien que sabemos que debemos hacer. Mencionamos recién Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Así de claro es Dios. Y por último, debemos también pensar que cada uno de nosotros debe caminar con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu. Porque cuando nos damos cuenta, amados, que tenemos la mente de Cristo, eso nos ayuda a que podamos descubrir y conocer cuál es su voluntad. Quiero terminar en esta hora haciéndote la siguiente pregunta. Es importante, entonces, conforme a lo que hemos leído y lo que hemos descubierto de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y lo digo así porque lo pongo en primera persona para cada uno de nosotros. ¿Crees tú que es importante conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a orar para concluir en esta hora. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias por entregarnos tu palabra, porque en ella tú declaras, en ella muestras cuál es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a ser diligentes a descubrir qué es lo que tú realmente quieres para cada uno de nosotros. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.